Oprah Winfrey. Solo el nombre ya dice mucho, ¿verdad? Es sinónimo de influencia, de medios de comunicación y de un éxito financiero que sinceramente cuesta hasta imaginar. Pero ¿cómo se llega a construir algo tan grande? Hoy vamos a meternos de lleno en el método, en la fórmula que llevó a Oprah de la pobreza más absoluta a ser un ícono mundial. Para que nos hagamos una idea de la escala, aquí está la cifra. 2.600 millones de dólares. Ese es su patrimonio neto actual, según Forbes. Es una cantidad tan brutal que nos obliga a hacernos una pregunta. Esa es la gran pregunta, porque aquí no hablamos de herencias ni de un golpe de suerte. Esta es la historia de una estrategia, de una visión clarísima. Así que vamos a desgranarlo paso a paso. Y todo arranca aquí. Es que para entender el imperio primero hay que entender el viaje. Un viaje que empieza en la América rural, en el Mississippi, en un entorno que, parecía tenerlo todo en su contra. Su vida empieza en 1954, marcada por la pobreza y una infancia increíblemente dura. Pero, ojo, fijaos en el punto de inflexión. Cuando se va a vivir con su padre, la educación se convierte en la prioridad número uno. Y es ahí, en el instituto, donde descubre que tiene un don, un talento natural para comunicar, que sería la base de todo lo que vino después. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. Al empezar su carrera, lo que hoy vemos como su mayor virtud fue considerado al principio un defecto profesional gravísimo. Su primer trabajo serio fue en el mundo de las noticias. Como reportera, su función era informar de los hechos, que a menudo eran trágicos, de una forma objetiva, distante. Pero para Oprah eso era sencillamente imposible. Esta frase lo resume a la perfección. No podía poner una barrera. Sentía el dolor de las historias que contaba, hasta el punto de que le costaba no llorar en directo. En el mundo de las noticias de aquella época, tan rígido, esto ya un problema. De hecho, la despidieron por ello. Increíble. Y esto es lo interesante, porque aquí se ve clarísimo. Las mismas cualidades que le hacían no apta para ser reportera de noticias, su empatía, su capacidad para conectar, eran justo los ingredientes secretos que le harían triunfar como presentadora. Su supuesta debilidad era en realidad su superpoder. Así que la clave fue esta. En lugar de cambiar quién era, cambió de escenario. Y fue en ese nuevo escenario donde su autenticidad no solo fue aceptada, sino que se convirtió en su activo más valioso, en su marca personal. Su programa no era como los demás. Mientras la competencia iba por el morbo y el sensacionalismo, Oprah se centró en la conexión de verdad. Daba voz a gente normal, se enfocaba en ayudar y, lo que es más importante, se mostraba vulnerable. Esto creó un nivel de confianza con la gente que no se había visto nunca. Y este es quizás el ejemplo más potente de todos. En un programa sobre un tema tan delicado, ella misma compartió su propia experiencia traumática. Ese momento de honestidad brutal creó un vínculo indestructible con millones de personas que vieron en ella a alguien real, no solo una cara de la tele. Y claro, esa confianza tuvo un impacto económico que se podía medir. El efecto Oprah se convirtió en un fenómeno real. Si Oprah recomendaba un libro, al día siguiente era un bestseller. Su influencia no era solo emocional, era comercial, y todo nacía de lo mismo. La gente confiaba en ella porque la sentían auténtica. Pero, a ver, que nadie se engañe. La autenticidad por sí sola no construye un imperio de 2.600 millones de dólares. A la vez que triunfaba en pantalla, Oprah estaba ejecutando un plan de negocio brillante por detrás. En aquella época, lo normal era esto que vemos aquí. Las estrellas cedían un porcentaje enorme de sus ingresos a un montón de agentes, managers, a veces hasta un 40%. Oprah vio esto y pensó que era una locura. Sus propias palabras. Más claro, agua. Desde el principio tuvo mentalidad de dueña, no de empleada. No estaba dispuesta a ceder ni el control ni un trozo tan grande del pastel que ella misma estaba generando. Y esta fue su jugada maestra. En lugar de subcontratar, lo hizo todo ella. Invirtió en sus propios platós, compró los derechos de su programa y creó su propia empresa, Harpo Productions. Esto le dio un control absoluto, total, tanto a nivel creativo como financiero. Era completamente autosuficiente. Y los resultados de esta estrategia son, bueno, espectaculares. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Es un crecimiento exponencial. Pensemos en esto un momento. En el 86 gana su primer millón. Menos de 10 años después, su fortuna se ha multiplicado por más de 300 y ya está en la lista Forbes. Y solo unos años más tarde, en 2003, rompe una barrera histórica. Primera mujer negra multimillonaria del mundo. Un ascenso meteórico. Todo gracias a esa estrategia de control total.
Con el final de su mítico programa en 2011, muchos podrían haber pensado que su influencia iba a bajar, pero Oprah ya estaba construyendo la siguiente fase de su imperio, basada en una diversificación muy inteligente. Y aquí vemos cómo se construye ese ecosistema. No se quedó solo en la tele, llevó su marca al papel con la revista O, The Oprah Magazine, creó su propio canal de televisión, OWN, e incluso usó su influencia para invertir en empresas que encajaban con su mensaje, como Weight Watchers. Cada pieza era una extensión de la marca Oprah. A día de hoy, su fortuna de 2.600 millones viene de todas estas fuentes. Una parte importante, claro, sigue siendo el resultado de su programa original y de Harpo, pero una porción enorme viene de su canal OWN y de sus inversiones. Entonces, si tuviéramos que resumir el método Oprah, podríamos quedarnos con estos 4 pilares. Primero, convertir una característica personal, vista como un defecto, en tu mayor fortaleza. Segundo, usar esa autenticidad para crear una confianza que no se pueda romper. Tercero, tener mentalidad de dueño y tomar el control. Y cuarto, diversificar e invertir para crecer a largo plazo. Y todo esto nos deja con una reflexión final. La historia de Oprah es, en el fondo, una clase magistral sobre el poder de ser auténtico, no solo como un valor personal, sino como una de las estrategias de negocio más potentes que existen. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuál es su verdadero alcance?